Al fin estás en casa. Hola gente, bienvenidos al canal de Retrocidad, yo soy Mendión y hoy les traigo algo bastante especial. Hace unos meses conseguí este gabinete OK Baby y les voy a estar mostrando cómo es que lo conseguí, el trabajo que ya le hice y qué es lo que le falta por hacer. En este momento estoy en el medio del proyecto de restauración del gabinete. La idea es dejarlo de la mejor forma estética y de funcionamiento posible. Les cuento un poco acerca del gabinete. La marca del gabinete es Weche y el modelo es OK Baby. Weche fue una empresa taiwanesa que se dedicó a hacer varios modelos de gabinetes arcade. En especial, el OK Baby se parece bastante a otros gabinetes de la época, como por ejemplo el Sega Astro City o el Capcom Impress. Tiene un monitor de 29 pulgadas, el cual puede trabajar en baja o media resolución, o sea, en 15 kHz o en 25 kHz. Y en cuanto a los controles, trae controles para 2 jugadores con 6 botones de acción para cada uno. Este gabinete es muy común aquí en Argentina. Por ejemplo, en la mayoría de los Center Play de la costa van a encontrar que la mayoría de los arcades utilizan gabinetes OK Baby. Y si quieren adquirir uno para ustedes mismos, los van a encontrar con relativa facilidad. Pasando a hablar ahora de este gabinete OK Baby en particular, les voy a contar un poco cómo es que estaba. Como les decía, lo compré hace un par de meses. Estéticamente no estaba tan mal, pero estaba completamente amarillento, casi color sepia. Les voy a mostrar un video de cuando lo fui a ver por primera vez, y perdonen la calidad del video, lo filmé así nomás. Se puede ver el color que tenía, además de que tenía raspones en los costados, que son típicos de arrastrar el gabinete hacia atrás y hacia adelante en los salones de arcade. Las etiquetas de los costados tampoco estaban buenas, por ejemplo una estaba cortada en uno de los bordes, así que tenía cosas para hacerle. Acá por ejemplo pueden ver una foto en el medio del proceso de desarme, fíjense el color que tenía, horrible. Para dejarlo lo más cercano posible al color que tenía originalmente el gabinete, mi primera idea fue utilizar la técnica de retrobrighting, que consiste en utilizar agua oxigenada en crema, pincelar el agua oxigenada en crema sobre los plásticos, envolverlo en papel film y dejarlo al sol para que se haga un proceso de blanqueado químico. Para poder hacer eso, obviamente, era necesario desarmar todo el gabinete completo y quedarse con los plásticos sueltos. Entonces empecé con el tedioso proceso de tener que embadurnar todos los plásticos uno por uno con agua oxigenada en crema, envolverlos en papel film y dejarlos en el sol. Así con todos los plásticos y durante varios días. Les muestro una foto acá comparando el color que tenía una parte sin tratar contra una parte ya tratada varias veces. Fíjense la diferencia de color que hay entre las dos partes. Así que parecía que todo iba a funcionar bien y sin ningún problema. Pero hay algo que no se puede apreciar bien en las fotos. Y es que el blanqueado no quedó del todo parejo. A pesar de haberle aplicado varias manos a todos los plásticos, siempre quedaban vetas, manchas, partes con coloraciones distintas, ¿sí? No era tan terrible, pero si uno lo miraba con un poco de atención y se acercaba un poco, se podía notar la diferencia. Así que después de perder un par de meses con todo este proceso, decidí no continuar, viendo que no iba a terminar conforme con el resultado final. Investigando un poco a ver qué otras alternativas tenía, se me ocurrió la posibilidad de pintarlo. Me encontré con gente que me dijo, bueno sí, si lo vas a pintar, en realidad lo vas a tener que lijar y después le vas a tener que poner una capa de primer y después volverlo a lijar para después sí pintarlo y que la pintura te agarre bien, etcétera, etcétera, etcétera. Que ese es el mismo proceso que se hace normalmente, por ejemplo, cuando se repintan plásticos de moto. Hasta que un día me crucé con un producto que me resolvió la vida y los dolores de cabeza. Pintura en aerosol, Rust Oleum Ultra Cover 2X. Supuestamente con esta pintura en aerosol no era necesario ni lijar ni hacer ningún otro tratamiento especial. Así que bueno, fui y compré un aerosol para ver si realmente servía o no. Así que lo probé y no saben la sorpresa que me llevé. No solo que cubre impecable, sino que además se agarra muy pero muy bien al plástico.
Le pasé 2 manos al plástico que usé para probar y la verdad es que quedó increíble. El color que elegí es blanco semi brillante. Mi hermana me dio una gran mano para lo que es pintar todo el gabinete. Ella está más canchera que yo en lo que es trabajos artísticos. Así que fui, compré más aerosoles. En total terminé gastando 4 aerosoles. Todo para 2 manos para todos los plásticos. Y el resultado está a la vista. La verdad es que estoy contentísimo con cómo quedó. Me faltan algunos retoques mínimos en cuanto a lo que es estética, como por ejemplo pegarle etiquetas nuevas en los costados y algunas otras cositas más. Como les contaba anteriormente, estoy en el medio del proyecto de restauración de este gabinete. En este momento el gabinete está usando una Pandora's Box, así fue que lo compré, y mi idea es que quede funcionando con una PC utilizando Groovy Mame. Pero para que quede realmente bien, hay que hacerle más trabajos todavía, especialmente al monitor. Está teniendo problemas de geometría bastante notorios. Les voy a mostrar una imagen de un patrón de prueba en este monitor que se usa justamente para ajustarlo. Vean cómo la geometría está toda deformada. La idea es que esos cuadrados sean todos del mismo tamaño. También se ve un problema de convergencia bastante importante y unas pequeñas manchas de desmagnetización en los bordes. Así se ve, por ejemplo, Super Street Fighter 2. Vean cómo Ryu se angosta cuando llega a los bordes de la imagen. Yo sospecho que gran parte del problema está en los capacitores del chasis del monitor. En estos días me está llegando un kit de capacitores nuevos que ordené para este chasis y la idea es reemplazar todos los capacitores del chasis para ver si con eso se resuelve el problema de geometría. Y en cuanto a la convergencia, eso se mejora ajustando una serie de anillos que se encuentran en el cuello del tubo. Así que eventualmente estaré haciendo un nuevo video mostrando cómo es que cambio todos los capacitores del chasis del monitor. Después de todo eso, lo último que quedaría por hacer es colocarle una placa puzzle USB a los controles para de esa manera poder utilizar los controles arcade en una PC convencional que va a ser la PC que utilice Groovy Mame en este gabinete. Así que todavía queda bastante trabajo por hacer. Los voy a estar manteniendo al tanto de todo el progreso que voy haciendo. Y ahora, si me lo permiten, me voy a ir a jugar un rato. Así que si les gustó el video, suscríbanse al canal, déjennos un like y como siempre les dejo el link a nuestro Facebook y a nuestro Instagram. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de Retrocidad. ¡Nos vemos!